El poder de la persona, de Carl Rogers, capítulo 5. La política de la administración. Tradicionalmente, las organizaciones, sean gubernamentales, industriales, educativas o médicas, han sido administradas mediante una distribución jerárquica del poder. En lo más alto de la jerarquía está una persona, como en una empresa o como en la Iglesia Católica, por ejemplo, o un pequeño grupo, como en el Partido Comunista. Aunque de muchas formas el poder les llega a los de arriba desde aquellos que son gobernados, la organización es generalmente experimentada como un proceso de control que va de arriba a abajo. Esto puede hacerse a través de órdenes y reglamentos o mediante recompensas otorgadas de una forma selectiva, como por ejemplo las promociones y los aumentos de salario. Recientemente muchas de las grandes empresas norteamericanas han estado modificando esta forma extrema de control jerárquico. Se han esforzado por distribuir autoridad, responsabilidad e iniciativa en la organización, principalmente en todos los niveles directivos. En otros países, entre los que destaca Suecia, la experimentación se lleva aún más lejos hasta el nivel de los obreros. En todos estos esfuerzos, las personas de los puestos de control han tratado de promover una comunicación abierta en todas las direcciones, de abajo a arriba, de los altos directivos hacia abajo, horizontalmente de departamento a departamento y de especialista a especialista. En algunas industrias se han sentido efectos constructivos. Mucho ha dependido de la autenticidad del deseo de los altos directivos para crear oportunidades de tal manera que los individuos en la organización puedan incrementar al máximo su desarrollo personal. Sin embargo, a menudo estos esfuerzos constructivos son neutralizados o contradichos por dos factores. Uno es el hecho de que casi sin excepción los directivos retienen el derecho de contratar y despedir. El segundo factor es que el aumento en las ganancias y no el crecimiento de las personas es considerado como el objetivo principal. Hace algunos años tuve la oportunidad de proponer a los directivos de grandes empresas la posibilidad de un enfoque a la administración centrado en la persona. Antes de la reunión, le distribuí al grupo algunas notas para provocar la discusión. Estas notas e ideas representan mi punto de vista personal sobre lo que quiere decir una administración centrada en la persona. A continuación, en el libro aparece una tabla en 2 columnas que ahora mismo va a aparecer si lo estás viendo en YouTube o estás viendo el video. Y si no, cuando vaya pasando estos capítulos al sitio web, va a estar ahí la foto de la tabla. De todos modos, yo voy a leerla de modo tal que aunque no la veas, puedas recepcionar cabalmente lo que dice. Entonces, algunas notas acerca del liderazgo, 2 extremos. En la columna de la izquierda, influencia e impacto. En la de la derecha, poder y control. Yo te voy a leer de izquierda a derecha las proposiciones de Rogers, la que corresponde a influencia e impacto y la que corresponde a poder y control. Después de la tabla, de las columnas, Rogers acota que estas son mis preferencias, convicciones y experiencias personales, las cuales están enfocadas en el extremo izquierdo del continuum de liderazgo. Muy bien, entonces, influencia e impacto a la izquierda, las convicciones de Rogers, poder y control
columna de la derecha. Dar autonomía a las personas y a los grupos versus tomar decisiones. Liberar a la gente para que haga sus propias cosas versus dar órdenes. Expresar sus propias ideas y sus sentimientos como un aspecto de la información del grupo versus dirigir la conducta de los subordinados. Facilitar el aprendizaje versus mantener guardadas las ideas propias y los sentimientos. Estimular la independencia en el pensamiento y en la acción versus ejercer autoridad sobre la gente y sobre la organización. Aceptar las creaciones innovadoras, entre comillas, inaceptables que surjan, versus dominar cuando sea necesario. Delegar, dar completa responsabilidad, versus usar la coerción cuando sea necesario. Dar y recibir retroalimentación versus enseñar, instruir, aconsejar. Alentar y confiar en la autoevaluación versus evaluar a los demás. Bueno, y esta última es doble, vas a ver qué dice en la columna izquierda: encontrar recompensa en el desarrollo y en los logros de otros, versus dar recompensas, ser recompensado por los logros personales. Y sigue. Yo quiero mucho tener influencia e impacto. Por influencia e impacto yo quiero decir un cierto tipo de conducta de mi parte que haga una diferencia en la conducta de otros, pero sin imponer mis puntos de vista ni controlarlos. Por lo demás, muy pocas veces he deseado o sabido cómo ejercer control o poder. Mi influencia siempre se ha incrementado cuando yo he compartido mi poder o autoridad. Yo pienso que al haber rehusado a utilizar la coerción o a dirigir, yo he estimulado el aprendizaje, la creatividad y la autodirección. Estos son algunos de los resultados que a mí más me interesan. He obtenido mi mayor recompensa cuando he podido decir: hice posible que esta persona fuera y lograra algo que ella no había podido ser o lograr. En síntesis, yo obtengo mucha satisfacción siendo un facilitador de un proceso. Yo he promovido la autonomía, la responsabilidad propia y la madurez al estimular la habilidad de la gente para evaluarse a sí misma. Liberando a la gente para que haga sus propias cosas, yo he enriquecido tanto sus vidas y su aprendizaje como mi vida y mi aprendizaje. La parte de mí que más valoro es la habilidad que tengo para crear a mi alrededor un clima adecuado para una verdadera libertad personal y para una verdadera comunicación. Me gusta estar en contacto con gente más joven, con su capacidad de pensamiento fresco y de acción creativa, o con los aspectos frescos y en crecimiento de una persona de cualquier edad. Estas no eran simplemente ideas teóricas. Ellas habían surgido de una revolución en mi propia manera de ser como administrador. Una manera de ser que cambió profundamente en 1945, cuando fundé el Centro de Orientación en la Universidad de Chicago. Fue un enfoque centrado en la persona aplicado a la terapia, lo que cambió mi visión de la administración. En una charla que di en 1943 dije, abre comillas: por cerca de 20 años he tenido responsabilidades administrativas con grupos de personal de un tipo o de otro.
yo había desarrollado formas de manejar los problemas administrativos, formas que estaban ya muy bien fijas. Y ciertamente, a medida que me interesaba más y más profundamente en un tipo de orientación centrada en el cliente, estaba muy lejos de mi mente creer que algún día eso afectaría mi forma de manejar los problemas organizacionales. Es solo en los últimos 2 o 3 años que me he dado cuenta de la revolución que esto podría ocasionar en los procedimientos administrativos. Quisiera mencionar de nuevo algo que dije al principio, que la efectividad de un enfoque centrado en el cliente en orientación significa que estos conceptos continuamente se meten dentro de otras áreas donde uno no había pensado usarlos. Por lo que a mí respecta, yo he encontrado difícil y recompensante a la vez el intentar aplicar estos conceptos en la administración. Cierra comillas. Sin duda alguna, para mí fue desconcertante y difícil practicar un estilo de administración centrado en la persona en el centro de orientación. Al intentarlo, seguimos muchas direcciones, pero aún aquellas que en el momento parecían callejones sin salida, luego parecieron ser valiosas. En un grupo de personal que creció hasta 50 aproximadamente, había siempre entusiasmo, cambio y crecimiento personal. Nunca he visto tal lealtad y dedicación grupales, ni tal esfuerzo productivo y creativo como el que yo vi durante esos 12 años. Trabajar horas y horas no significaba nada. A todas horas del día y aún avanzada la noche, en los fines de semana y en los días de fiesta, los miembros del personal trabajaban porque ellos querían hacerlo. Yo aprendí muchas cosas extrañas de la experiencia en el centro de orientación. Al principio me desanimaba mucho el hecho de que nunca parecíamos ser capaces de encontrar la manera correcta de conducir el centro. Primero, todas las decisiones eran tomadas por consenso. Eso resultó ser demasiado gravoso. Luego delegamos en un pequeño grupo la toma de decisiones. Eso resultó ser algo lento. Después escogimos a una coordinadora y acordamos cumplir con sus decisiones, aunque, como a un primer ministro, podría dársele un voto de no confianza. Poco a poco yo me di cuenta de que no hay un camino correcto. La vida, la vitalidad y la creciente capacidad del centro estaban estrechamente ligados con su falta de rigidez, con su capacidad continuamente sorprendente para cambiar su mente colectiva y para usar un nuevo modo de trabajar. Encontré que cuando el poder estaba distribuido, no era gran cosa ser el coordinador o el tesorero o cualquier otra cosa. En consecuencia, a menudo las labores administrativas eran buscadas por los miembros más nuevos del grupo, porque esa era una forma de familiarizarse con los procedimientos usados en el trabajo. Un interno, por ejemplo, podría coordinar un grupo para hacer el presupuesto del año próximo. El miembro más nuevo del personal podía encabezar un grupo de planificación o un grupo para sancionar las membresías o las promociones. Nunca hicimos a un lado por completo las distinciones entre las secretarías, los estudiantes de posgrado en entrenamiento, los internos y los miembros del personal. Los miembros más antiguos del grupo estaban libres para dedicar más tiempo a la investigación y a la terapia, sabiendo que si varios de los grupos que realizaban labores administrativas fallaban al no representar con precisión el sentimiento de los miembros, entonces las decisiones serían rechazadas por el personal en pleno. Descubrí la enorme importancia de los sentimientos personales en las cuestiones administrativas.
A menudo el personal se pasaba horas, o al menos así parecía, discutiendo algún asunto sin importancia, hasta que algún miembro perceptivo veía y explicitaba los sentimientos debajo del panorama, algún enfrentamiento personal, un sentimiento de inseguridad, competencia entre dos líderes potenciales, o simplemente el resentimiento de alguien que nunca había sido realmente escuchado. Una vez que se explicitaban los sentimientos, el problema que había parecido tan importante se convertía en nada. En cambio, cuando el personal tenía entre sí una comunicación abierta, problemas fuertes, como por ejemplo la distribución del presupuesto para el año siguiente, la elección de un coordinador o la adopción de una política importante, podrían tomar solo unos cuantos minutos para resolverse. En un grupo de trabajo que tiene una comunicación cercana y a menudo íntima, es muy difícil despedir a un miembro del grupo. Solamente una vez en 12 años fue despedida una persona, y eso después de varios intentos de ayudarla y después de varias advertencias en el sentido de que su trabajo cuestionable y la calidad de su práctica simplemente no serían toleradas por el grupo. Por otro lado, muchas de nuestras plazas eran para internados de 1 año y no podíamos admitir a toda esa gente como parte de nuestro personal de planta. Consecuentemente, podría ser un problema tener que elegir a 2 personas y rechazar a 4 o 5. Esa fue una experiencia muy dolorosa para el personal de planta e intentaron muchas soluciones de compromiso, como por ejemplo plazas sin salario y puestos de tiempo parcial, para tratar de encontrar una forma humana de manejar una terminación que potencialmente podía herir y lastimar. Desarrollamos formas bastante efectivas de afrontar las crisis. Cuando la amenaza o la crisis venían de fuera del grupo, por una drástica reducción del presupuesto o por un ataque del departamento de psiquiatría, por ejemplo, el grupo tendía a unirse inmediatamente y a delegar plena autoridad en uno o varios elementos, de manera que él o ellos manejaran la crisis de la mejor manera posible. Cuando la crisis era interna, como por ejemplo una pelea entre 2 miembros del personal o un cuestionamiento sobre lo ético de una acción de algún miembro del personal, entonces la tendencia era siempre convocar a reuniones especiales de todo el personal, expresar los sentimientos personales involucrados y facilitar algún tipo de solución interpersonal aceptable. Es muy raro que el impacto de un enfoque centrado en la persona se mueva hacia arriba en una organización. Nuestra manera de trabajar en el centro de orientación no cambió las prácticas administrativas del director bajo cuya supervisión estábamos. Ciertamente no tuvo ningún efecto sobre la administración total de la universidad, que era decididamente jerárquica. Creo que este aprendizaje es simplemente un hecho de la vida. Un individuo con una filosofía centrada en la persona puede establecer un área de acción, como yo lo hice en mi relación con el director, y luego llevar a la práctica esta filosofía en una forma total con aquellos que están bajo él, entre comillas, en el organigrama. Pero no es probable que este enfoque se mueva hacia arriba a menos que haya una gran receptividad para la innovación entre aquellos que ocupan los puestos más altos. Hay otro aprendizaje que proviene parcialmente de mi experiencia en el centro de orientación, pero más de experiencias con otros grupos. Si estoy algo inseguro, si no estoy completamente dispuesto a compartir la autoridad y el control con el grupo,
y si siento que tengo una necesidad de control, entonces yo debo estar abierto a eso. Es perfectamente posible para una organización o para un grupo funcionar con algún grado de libertad y de control si sabe clara y explícitamente cuáles conductas serán controladas por la persona en el poder y cuáles son las áreas en las que el individuo o el grupo tienen libertad para decidir. Puede no ser una situación ideal, pero es perfectamente posible. He encontrado, sin embargo, con una amarga experiencia, que dar al grupo un pseudo control que yo pueda quitarles en tiempos de crisis es una experiencia destructiva para todos los involucrados. He aprendido que mi deseo de dar la autoridad al grupo debe ser, por encima de todo, genuino. ¿Hay alguna evidencia de que una organización que pone su atención en las personas y en su potencial puede funcionar en una forma tan efectiva como una compañía convencional con una estructura jerárquica? Sí la hay, sin duda. Un equipo de investigadores, bajo la dirección de Rensis Likert, hizo un estudio de la supervisión en una compañía de seguros. Primeramente, ellos midieron la productividad y la moral en los grupos supervisados y los dividieron en los de puntajes altos y los de puntajes bajos de acuerdo a estas medidas. Ellos encontraron diferencias significativas en la conducta, los métodos y las personalidades de los supervisores de los grupos de alta productividad y moral elevada, y las cualidades de los supervisores de los grupos de bajas puntuaciones. En los grupos de trabajo con puntuaciones altas, los supervisores y los líderes del grupo estaban interesados primordialmente en los trabajadores como gente, y el interés en la producción era secundario. Los supervisores alentaban la participación, y la discusión de grupo y la toma de decisiones en relación a los problemas del trabajo y a las políticas eran un proceso compartido. Curiosamente, los supervisores de estos grupos altos, entre comillas, no supervisaban el trabajo de una manera cercana, sino que confiaban en que el trabajador cumpliría con su responsabilidad de hacer un buen trabajo. Los supervisores de los grupos donde la productividad y la moral eran bajos mostraban la conducta opuesta. Ellos estaban preocupados principalmente por la producción, tomaban las decisiones sin consultar y supervisaban el trabajo detalladamente. Difícilmente puede encontrarse evidencia más clara de los resultados de un enfoque centrado en la persona. Posteriormente, este estudio inicial fue extendido por Likert a unas 5.000 organizaciones clasificadas. De nuevo, él fue a estas compañías e identificó a los gerentes y directores de alta productividad y también a los de productividad baja. Ignoró para este estudio a todos los de en medio. Harold Lyon, quien trató sin éxito de introducir un enfoque centrado en la persona a la administración de una burocracia del gobierno en un departamento federal, da un excelente resumen de los hallazgos de Likert. Las personas altamente productivas estaban muy orientadas hacia la gente. La gente, las personas, eran individuos únicos para ellas. Las personas de baja productividad, por otro lado, estaban orientadas hacia la producción. Las personas eran instrumentos para realizar el trabajo. Las de alta productividad eran buenas para delegar. Las de baja productividad no.
Las de productividad elevada permitían que sus subordinados participaran en las decisiones. Las de productividad baja eran muy autocríticas. Las que producían mucho casi no usaban el castigo. Las que producían poco eran bastante punitivas. Las de alta productividad tenían una buena comunicación personal, abierta y en dos sentidos. Las de baja productividad eran cerradas y además casi inaccesibles. Las de productividad elevada tenían pocas reuniones formales en las cuales hablaban solo una o dos personas. Ellos no se reunían seguido, puesto que tenían una comunicación abierta. Esto es interesante, dado lo frecuente de las reuniones en la burocracia. Las de productividad baja tenían reuniones formales frecuentes, en las que solamente el jefe hablaba, casi siempre para dar instrucciones explícitas. Las de alta productividad estaban orgullosas de sus grupos de trabajo y las de productividad baja estaban inundadas por una moral baja. Las que producían mucho planeaban por adelantado y con efectividad. No eran solo amables y buenos, entre comillas, para las relaciones humanas. Las que producían poco no planeaban bien. En tiempos de crisis, las de alta productividad mantenían sus roles de supervisión, mientras que las de baja productividad se arremangaban sus camisas y se ponían a trabajar. Si había un agujero en el dique, las de baja productividad bajaban y ponían su dedo en él. Entonces, cuando se abría otro agujero, no había un supervisor que pudiera ir al área de crisis. Un tipo de estudio muy diferente fue terminado por G. W. Cherry en 1975. Él utilizó métodos de investigación bastante sofisticados y técnicas estadísticas apropiadas para estudiar las siguientes preguntas y sus interrelaciones. ¿Qué tipo de persona es la persona funcionando plenamente, según Rogers, o la persona autorrealizada, según Maslow? ¿Pueden los científicos conductuales definir objetivamente a esta persona? ¿Qué tipo de persona quisiera tener una organización grande, privada o pública, como un gerente de alto nivel? ¿Se puede definir objetivamente a esta persona? ¿Cómo se compara el gerente deseado de la pregunta 2 con la persona funcionando plenamente de la pregunta 1? ¿Cómo se relacionan las características de la persona funcionando plenamente con la productividad real, la creatividad, la cooperación interpersonal y la satisfacción en el trabajo de los gerentes actuales? Sin meterme con sus métodos, trataré de presentar sus hallazgos en una forma simplificada. Él encontró, en primer lugar, que científicos de la conducta experimentados tenían un acuerdo sustancial al dar una descripción objetiva de la persona funcionando plenamente. Encontró que 37 gerentes en puestos ejecutivos significativos fueron capaces de dar una imagen objetiva del tipo de gerente deseado por la organización para la cual ellos trabajaban. Sin muchas sorpresas, hubo una diferencia considerable entre las dos imágenes. Las diferencias más grandes fueron, de una manera significativa, la persona autorrealizada tiene más de estas características que el gerente deseado. Es dado a la fantasía personal, a soñar despierto y a las especulaciones imaginarias. Expresa sentimientos hostiles en forma directa.
Disfruta de experiencias sensoriales, incluyendo el tacto, el gusto, el olfato y el contacto físico. Piensa y asocia las ideas en formas poco usuales. Tiene procesos de pensamiento no convencionales. Se preocupa e interesa en problemas filosóficos tales como la religión, los valores, el significado de la vida, etc. Disfruta de lo estético y reacciona a ello. Tiene insight de sus propios motivos y de su conducta. Maneja con habilidad técnicas sociales de juego imaginativo, simulación y honor. Valora su propia independencia y autonomía. De estos ejemplos, uno obtiene con toda claridad una imagen de la persona autorrealizada como más cálida, más original, más abierta, individualmente expresiva, con amplios intereses filosóficos y artísticos, con más aprecio de sí mismo, físico y psicológico. El gerente ideal, por ejemplo, se guarda de los sentimientos negativos y positivos. La persona funcionando plenamente expresa abiertamente los sentimientos, tanto afectuosos como hostiles. El gerente ideal está mucho más cerca del estereotipo público de un líder, alguien confiable, productivo, serio, sincero, alguien en quien se puede uno apoyar, pero no un soñador, un filósofo o una persona completamente autónoma. Uno muy bien podría reaccionar diciendo, ¿y qué? Sencillamente son dos ideales diferentes. La persona autorrealizada probablemente no sería un buen gerente. En este punto, la respuesta de Cherry a su cuarta pregunta es de interés. ¿Una persona autorrealizada sería un buen gerente? Usando un método ingenioso, él fue capaz de contestar esta pregunta. Descubrió que el conjunto de rasgos que tienen que ver con el afecto, con la capacidad para establecer relaciones interpersonales cercanas, con la compasión y con la consideración, correlacionaba en forma significativa con las cualidades de la productividad, la creatividad, la cooperación y la satisfacción en el trabajo. Pareciera que un gerente centrado en la persona sería de más valor a la organización que un líder ajustado a los estereotipos. Otro hallazgo fue que la persona que reconoce y comparte sentimientos negativos e información, lo mismo que los positivos, que es cuidadosa pero no sobreprotectora, es más probable que sea productiva y es menos probable que esté satisfecha con su trabajo. Finalmente, un conjunto de características que a menudo se asocian con las actividades gerenciales, como son la orientación al poder, la agresividad, la explotación, el logro de objetivos a través de la manipulación y o del engaño, no está correlacionado con la productividad y tiene una correlación negativa con la creatividad, la cooperación y la satisfacción en el trabajo. Todo esto parece señalar a la conclusión algo sorprendente de que la persona que es capaz de establecer relaciones interpersonales cercanas, que es primariamente centrada en la persona, que no le da mucho valor al poder, que está en crecimiento y que se entiende a sí misma, es probable que sea el gerente más efectivo y productivo de una empresa. Los escépticos, y hay muchos en los puestos administrativos, pueden tener aún muchas preguntas. Estos estudios de investigación están muy bien, pero ¿funcionarían tales ideas en una situación industrial típica?
Y sobre todo, ¿sería dicha organización capaz de mantenerse a sí misma financieramente? ¿Se obtendrían ganancias? Para esos individuos, la siguiente historia puede ser de interés. Yo garantizo su autenticidad. Conozco a una persona que ha sido por muchos años consultor de una firma industrial muy grande. El negocio de esta firma incluye diversas cosas, pero la mayor parte de las unidades que producen son pequeñas y ampliamente usadas. Esta persona, a través de su manera de ser, a través del entrenamiento que da y mediante métodos cognitivos, ha traído a esta organización un estilo de dirección centrado en la persona. No a toda la organización, por supuesto, pero sí a un número considerable del personal en puestos gerenciales medios y elevados. Ella ha sido tenida en tan alta estima y los gerentes que ha entrenado han sido tan efectivos que hace algunos años se le permitió realizar un experimento. Algunas fábricas fueron separadas como fábricas productoras experimentales, aquellas en las que el consultor había entrenado y seguía trabajando con el personal directivo y no directivo. Otras plantas fueron designadas como unidades de control. Debería destacarse que este es un gigante industrial muy moderno, que generalmente tiene buenas relaciones laborales, con un alto nivel de eficiencia comparada con otras firmas que producen lo mismo, y por supuesto con un riguroso sistema de control de costos. Así pues, tanto las plantas control como las experimentales empezaron el experimento como sistemas bien administrados. Durante los pasados 7 años, la gente de las plantas experimentales se ha venido involucrando más y más profundamente en una filosofía centrada en la persona. Los encargados tienden a confiar en los empleados, en lugar de tener que supervisar, inspeccionar y vigilar cuidadosamente su trabajo. De la misma manera, los empleados tienden a tenerse confianza entre sí. El grado de estimación mutua entre los empleados es inusitadamente alto y lo mismo sucede con el respeto que ellos tienen por las capacidades de uno y otro. El énfasis del consultor y del personal de la planta ha estado en construir buenas relaciones interpersonales y una comunicación vertical y horizontal en dos sentidos y en repartir responsabilidad, elecciones y toma de decisiones. Los resultados son bastante claros. En las plantas experimentales, el costo promedio de una unidad en particular es de alrededor de 22 centavos de dólar. En las plantas control, el costo promedio de la misma unidad es de 70 centavos de dólar. En las plantas experimentales hay ahora de 3 a 5 gerentes. En las plantas de control de igual tamaño hay de 17 a 20 gerentes. En las unidades experimentales, los trabajadores y los supervisores caminan amigablemente desde el estacionamiento, conversando animadamente, generalmente acerca de su trabajo. En las plantas control entran rápidamente, la mayoría solos, a fichar tarjeta. ¿Cómo se llama la compañía? ¿Quién es el consultor? Cuando yo le dije a mi conocido que estos hallazgos deberían ser publicados, él me dijo que no tenía permiso para publicarlos. Las ganancias que la compañía obtiene son tan grandes que esto es considerado como un secreto de negocios que no se debe filtrar a otras firmas en su industria altamente competitiva.
Cuando yo expresé la ironía de esto, que el tratar a la gente como personas fuera un secreto de negocios, él me explicó que los gerentes de más arriba comprendían poco este trabajo. Ellos ven solo las hojas de balance. Una vez al año yo me visto elegantemente para almorzar con el presidente. Él me dice que está muy impresionado con el trabajo que yo he hecho en las plantas y que quiere saber cuál es el presupuesto que yo necesito para el próximo año. Esto es todo lo que él entiende. Puesto que no puedo documentar esta historia, puedo entender el escepticismo de cualquier lector. Con todo, la historia es verdadera y yo lo he confirmado. El hecho de que no pueda ser contada abiertamente es un reflejo de los propósitos confusos de una empresa capitalista moderna, verdaderamente interesada en las personas, en tanto que ello signifique mayores ganancias. A medida que he reunido la evidencia que presenté anteriormente, elementos teóricos, prácticos, probados en el campo, me descubro preguntándome a mí mismo ¿por qué quiero presentarla? Esa pregunta empieza un diálogo interno. ¿Es porque quiero convencerte intelectualmente de que un enfoque centrado en la persona es lo mejor? No, porque aun si te convencieras intelectualmente, no tendrías la base necesaria para las actitudes que son esenciales. Te faltaría el aprendizaje visceral que hace posible este enfoque. ¿Es porque considero que el leer dicha evidencia hará que tu conducta se vuelva centrada en la persona? No. Creo que es muy raro que la conducta cambie en una manera significativa solo con la lectura de algo. Entonces, ¿por qué? Ahora que lo pienso otra vez, creo que la presentación de evidencia fáctica, ya sea de estudios empíricos, de investigación en la acción, del estudio de casos o de reportes subjetivos, puede tener un efecto valioso. Puede intrigarte para que abras tu mente a nuevas posibilidades. Y esto puede aumentar la probabilidad de que pongas a prueba en tu propia experiencia en pequeña escala algunas de las hipótesis de un enfoque centrado en la persona. Puedes ponerlas a prueba para comprobar que están equivocadas. Pero si las llevas a la práctica, te abres a aprendizajes viscerales que pueden cambiarte y cambiar tu conducta. Puedes empezar a ser más abierto y empático y a confiar en un hijo o hija adolescente. Si eres un ejecutivo, puedes ver qué pasa si le das más autonomía responsable a uno o dos de tus subordinados. O puedes tratar de entender a tu esposa o a tu marido simplemente desde su punto de vista, sin tratar de cambiar o controlar esas percepciones. Puedes, si eres una maestra, dar a tus estudiantes libertad de elección en alguna pequeña parte de su aprendizaje donde te sientas a gusto de hacerlo. En cualquier caso, estarías alterando la política de la relación en una pequeña escala y podrías observar después, cuidadosamente, las consecuencias actitudinales y conductuales. Abrir la puerta un poco a la posibilidad de compartir el poder y el control, a formas de ser más humanas y más comunicativas, justifican para mí la presentación de la evidencia. Espero haber expuesto con claridad que es perfectamente posible tener una organización centrada en la persona, en la cual cada uno de los individuos experimente la base del poder y del control dentro de sí mismo. Hay evidencia sólida que indica que en una organización de tal naturaleza
Estos individuos pueden y de hecho trabajan responsablemente y en forma conjunta para plantear objetivos, determinar políticas, resolver detalles administrativos, usar diversas formas de organización y manejar las crisis que inevitablemente surgen. El grupo es más capaz de tomar decisiones mejores que las de una sola persona, porque está usando las potencialidades del liderazgo de todos los miembros. Creo que los problemas de una organización centrada en la persona son tan complejos y difíciles como los de una organización jerárquica. Ellos son, sin embargo, de diferente clase y su resolución incluye mucho más crecimiento personal. Creo que una organización centrada en la persona nunca parece ser particularmente eficiente. Los procedimientos de rutina son con frecuencia alterados por razones humanas. Para el de afuera, la organización nunca parece ser muy buena porque él no puede darse cuenta fácilmente de quién está a cargo de ella. Su eficiencia es humana, su liderazgo es multifacético y uno de sus resultados importantes es el desarrollo pleno de las personas. No he usado con frecuencia el término política en esta descripción, pero debería quedar claro que la política de una organización centrada en la persona está alejada 180 grados de la política de una organización tradicional. Se basa en valores diferentes, trabaja sobre principios distintos, logra la efectividad a través de operaciones diferentes. Una organización centrada en la persona no es una modificación de una organización tradicional. Es un organismo colectivo, totalmente distinto de las organizaciones contemporáneas. Es una revolución en la consecución de propósitos humanos.